Bueno, pues si os parece vamos a ir empezando. De nuevo, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. En esta primera sesión de Microlearnings 2025, como sabéis, los Microlearnings, un formato que llevamos repitiendo en Sodeca ya durante 2 o 3 años. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Carlos Martínez, soy el responsable de formación de Sodeca y hoy estoy aquí con mi compañero Gonzalo Villa, que es ingeniero del departamento de Sales Engineering y especialista en sistemas de filtración. Lo que nos viene fantástico porque precisamente vamos a hablar de sistemas de ventilación con filtros, algunas consideraciones de diseño para la selección y consejos de instalación también. Bueno, como sabéis, los microlearning es un formato bastante concentrado de media hora más o menos, donde intentamos tratar de temas de actualidad de lo que rodea los sistemas de ventilación. Como siempre, para todos aquellos que ya habéis asistido, tendremos un turno de preguntas al final de la formación, de la presentación. Entonces ya desde ahora mismo podéis ir escribiendo las preguntas en el apartado que tenéis para ello, en el panel de control. Y también, como siempre, al final de la presentación os compartiremos el PDF con las diapositivas para que podáis estar atentos a la explicación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más, dejo a Gonzalo con la palabra para que comience con esta sesión. Gracias, Gonzalo. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias por tu presentación, Carlos. Y como bien ha dicho Carlos, vamos a comenzar el microlearning de sistemas de ventilación con filtros. Quería comenzar este microlearning con una imagen de Madrid, donde yo vivo. Pero esto se puede aplicar a grandes ciudades. Muchas veces pensamos que estamos en la ciudad y que, oye, el aire que respiramos es un aire puro, que la ciudad es como en este caso, que todo el aire se ve a través de él, se pueden ver las montañas, pero lejos de esto, la realidad es que muchas veces en las ciudades, en realidad estamos respirando este aire. En realidad, el aire y la atmósfera son estos. Y esto implica que el aire tiene contaminantes. Y dentro de este aire, estos contaminantes, una vez que nosotros respiramos, vamos a estar introduciéndolos en nuestro organismo. De manera que esto puede causar grandes efectos. Si hiciésemos una primera agrupación de los tipos de contaminantes y una agrupación genérica, obviamente hay muchos tipos, pero podemos clasificar todos ellos en dos tipos generalmente: material particulado o contaminantes gaseosos. Se conoce como partículas en suspensión aquellos contaminantes que pueden ser sólidos o líquidos que tienen un tamaño microscópico. Estos contaminantes no se suelen clasificar en base a origen ni en base a propiedades físico-químicas, sino que su principal clasificación se hace en base a su tamaño. Por ejemplo, si esto fuese en escala el tamaño de un pelo humano, que podría ser 70 micrómetros, se conoce como material particulado PM10 a aquellas partículas que tienen un tamaño aerodinámico que no supera las 10 micras. Y si este tamaño de partícula ya nos parece pequeño, pues por debajo del PM10 están incluso el PM2,5, que se refiere a aquel material particulado que tiene un diámetro de 2,5 micras, y por debajo incluso el PM1, material particulado de 1 micra. Una micra es una millonésima parte del metro, o sea que estamos hablando realmente de escalas microscópicas. ¿Y qué ocurre con este material particulado, con estas partículas en suspensión que se encuentran en el aire? Pues que nosotros al respirar la introducimos en nuestro flujo sanguíneo, las podemos introducir en nuestro aparato respiratorio, y cuanto más pequeñas son estas partículas, más profunda es su penetración en el sistema respiratorio. Algunas más grandes podrán ser detenidas y eliminadas a lo mejor en fosas nasales o en zonas previas, pero las más pequeñas pueden llegar a los pulmones, incluso depositarse en los alveolos, provocando pérdida de la capacidad pulmonar o enfermedades como cáncer. El segundo gran tipo de contaminante que existe son los contaminantes gaseosos, y a diferencia del material particulado, en el que siempre hablamos de material particulado por tamaño sin atender ni a sus orígenes ni a sus propiedades, en los gases sí que debemos estudiar por separado cada componente, ya que un contaminante gaseoso va a ser un compuesto químico específico, y cada compuesto químico, por tener una estructura propia, va a tener también consecuencias propias sobre el organismo. Existen multitud de contaminantes gaseosos, pero quizá los más conocidos son los COPs, compuestos orgánicos volátiles, el ozono o los dióxidos, como de azufre o de nitrógeno. Estos contaminantes pueden tener tanto fuentes de contaminación interior como exterior. En el interior, pues materiales de construcción que pueden emitir gases, barnices y pinturas que
son precisamente sustancias con propiedades de olor muy destacadas y estos olores siempre están asociados a compuestos orgánicos volátiles, que son compuestos que se basan en el benceno y en la química del carbono. Y no solo hay contaminantes interiores, sino que también hay contaminantes exteriores. Se pueden dar estos contaminantes como procesos de combustión de gases de motores, que pueden ser de coches, en calderas, pero también pueden tener su origen en pesticidas. Uno de estos contaminantes es el ozono, que es un poco especial, ya que no es un contaminante primario. No se emite de manera directa por fuentes que tengamos en la calle, a nivel de calle, sino que este se forma como reacción química de dos contaminantes primarios, como son los compuestos orgánicos volátiles y el óxido de nitrógeno. Los gases, al igual que el material particulado, pueden tener afecciones sobre la salud muy diversas. Las más leves pueden ser desde irritación de zonas del cuerpo sensibles, como ojos, nariz o garganta, pero pueden llegar a causar problemáticas en los pulmones y en el aparato respiratorio, llegando a ocasionar hasta cáncer en algunos casos. Una vez que hemos visto que existen estos contaminantes, debemos encontrar una manera de eliminarlos. La filtración es un mecanismo de separación, no es el único, existen diversos mecanismos de separación, pero la filtración se basa en la existencia de una barrera que va a ser semipermeable, que va a permitir pasar un fluido, pero que no va a permitir pasar determinados contaminantes que están integrados en él. Por ejemplo, en este caso tendríamos un fluido que a través de distintas etapas de filtración, en este caso el fluido al aire, se irían reteniendo diversos contaminantes hasta que se alcance el punto final de aire sin contaminantes. Hay que destacar que todos los sistemas de filtración, si bien son muy eficientes, siempre van a generar pérdidas de carga en la instalación. Siempre va a haber que generar y vencer una fuerza para que el fluido atraviese los distintos filtros y se retengan los contaminantes. Para medir la eficiencia de un filtro, vamos a considerar que no se puede conocer de manera directa el número de partículas que se retienen en un filtro. Entonces, la medida de la eficiencia de un filtro o del rendimiento del filtro va a ser mediante la comparación del total de partículas que hay antes del filtro y después del filtro. Vamos a denominar la penetración de un filtro a la diferencia entre la concentración posterior y anterior, y mediante este valor sacaremos el rendimiento. Por ejemplo, si tenemos esta corriente de aire en la que se encuentran todos estos contaminantes, realizaremos una medición de los contaminantes antes del filtro y realizaremos una medición de la penetración en el filtro. Esto es la medida de partículas o de contaminantes que han atravesado el sistema de filtración. Y mediante la diferencia entre ambos casos podemos conocer cuál es el rendimiento del filtro. Me gustaría hacer hincapié en algunos conceptos de filtración que son bastante importantes y que tienen bastante importancia a la hora de la selección de un sistema de filtración. El primero de ellos es la eficiencia, que se refiere al tamaño de partícula más pequeño que se va a poder retener en un filtro. Luego están las pérdidas de carga, que hacen referencia a la energía que se debe vencer, a la energía que se debe suministrar a un fluido para que éste atraviese los filtros. Al final, un filtro, como hemos explicado antes, no es más que una barrera física, que aunque sea semipermeable, si nosotros no ejercemos una fuerza, el fluido no la va a atravesar. Con lo cual, las pérdidas de carga asociadas a un sistema de filtración son aquellas que debe vencer el ventilador que mueve la corriente de aire. Por último, tenemos la capacidad, que hace referencia a la cantidad máxima de contaminante que puede retener un sistema de filtración a lo largo de su tiempo de vida. La relación entre estos tres conceptos es inversa, de manera que la mejora de un filtro en una de estas propiedades va a empeorar las demás. Por ejemplo, si nosotros disponemos de un sistema de filtración que tenga una elevada eficiencia, es decir, un sistema de filtración que pueda retener material particulado muy pequeño y que tenga una elevada capacidad, es decir, que pueda trabajar durante mucho tiempo sin obstruirse, este filtro va a tener siempre asociadas pérdidas de carga elevadas. Es decir, vamos a necesitar suministrar mucha energía para mover este fluido y para hacer que atraviese el filtro. Un ejemplo de este sistema, de un sistema de alta eficiencia, elevada capacidad, pero que también lleva asociadas pérdidas de carga elevadas, podría ser un filtro EPA. Otro ejemplo, si tenemos un sistema de filtración que tiene asociadas unas bajas pérdidas de carga, es decir, el fluido lo atraviesa fácilmente, y que tiene una elevada capacidad, es decir, que puede trabajar durante un largo tiempo,
la eficiencia de este filtro va a ser baja, no va a ser capaz de retener partículas muy pequeñas. Pero esto tampoco tiene que ser algo negativo, porque, por ejemplo, este sería el caso de un prefiltro, un sistema de filtración que ponemos en el instante inicial como primera etapa para retener las partículas de mayor tamaño. Una vez explicados estos conceptos generales de filtración, vamos a hablar de las tres tecnologías de filtración principales. En primer lugar, está la filtración mecánica, que es la que se utiliza para la retención de partículas. Se pueden retener partículas con diferentes mecanismos, como se ven aquí. Las partículas de mayor tamaño chocarán o serán interceptadas por las fibras del filtro, pero un filtro también puede retener partículas de tamaño inferior a su agujero de entre poros, ya que las partículas no tienen un movimiento lineal, sino que tienen un movimiento, lo que se denomina movimiento browniano. En este caso, las partículas irán oscilando y será probable que choquen con las fibras. Existen diferentes tipos de filtros dentro de los filtros mecánicos que nos pueden dar mayor o menor eficiencia según el tipo de filtro. En primer lugar están los filtros planos, que se trata de filtros plegados. Tenemos también los filtros de bolsa, que en este caso son unos filtros que tienen una elevada profundidad y en comparación con los filtros planos tienen una mayor superficie. Y por último, los filtros compactos, que están formados por filtros planos dando profundidad al filtro y que permiten que, según aumenta la superficie de filtración, aumenta también el rendimiento del filtro. Teniendo distintos tipos de filtro, es interesante considerar qué normativas nos permiten clasificar los filtros. La normativa más extendida a nivel europeo y a nivel español es la UNE ISO 16890. Esta normativa estudia el rendimiento de filtración, es decir, cuántas partículas se eliminan de los tres tamaños de material particulado que hemos hablado antes, el PM1, el PM2,5 y el PM10. A un filtro se estudiará cuál es la capacidad de retención en cada una de estas partículas. Por ejemplo, si eso es un filtro que retiene el 76% del PM10, el 56% del PM2,5 y el 42% del PM1, se le va a asignar una clasificación como EPM y el tamaño de material particulado para el cual alcance mínimo una eficiencia del 50%. Por ejemplo, un filtro de estas características, 76% PM10, 56% PM2,5 y 42% PM1, se podría clasificar como un filtro EPM 2,5, 55%. Existen otras normativas, muy usadas también a nivel americano o a nivel internacional, también en Latinoamérica, como son las RAE 52.2 o la UNE EN 779-2012, que es una normativa que, si bien se sigue usando debido a que aparece en normativas españolas como el RITE, ya está un poco en desuso. Me gustaría detenerme en las RAE 52.2. En ella se clasifican los filtros según su MERV, esto es el Minimal Efficiency Reporting Value, y hace una medición del tamaño material particulado que se puede eliminar en estos tres tamaños de partícula, y en función de la eficiencia que alcance para cada uno de esos tamaños, podrá obtener una clasificación de MERV. Tenemos otras normativas un poco más diseñadas para lo que denominamos como filtros absolutos, para la eliminación de partículas ultrafinas. Estas normativas son la EN 1822 y la ISO 29463. A diferencia de otras normativas, esta estudia la retención de unas partículas específicas que se conocen como Most Penetrating Particle Size. Esto no es un tamaño único de partículas, sino que se refiere al conjunto de partículas de tamaño 0,1 a 0,3 micras, que siempre son las que presentan una mayor penetración en los filtros. Como se puede ver, si un filtro alcanza la clasificación de EPA, implica que como mínimo elimina más del 99,9% de las partículas, con lo cual podremos considerar estos filtros como filtros absolutos que nos van a permitir eliminar completamente todas las partículas de la corriente gaseosa. El segundo tipo de filtración que vamos a mencionar en esta presentación es la filtración electrostática, que si bien si fuésemos muy técnicos no se podría denominar como filtración, ya que no existe siempre una superficie que el fluido atraviese, sí que está muy extendido el concepto de filtración electrostática. Aquellos equipos que presentan dos electrodos, uno en el cual se cargan las partículas con una carga y otro en el cual
se recogen las partículas de carga contraria. Esto permite que las partículas que se recogen en el electrodo colector no obstruyan el filtro, no vayan aumentando las partículas que se retienen, de manera que son sistemas que tienen asociadas unas bajas pérdidas de carga, ya que según avanza la operación, estas pérdidas de carga no se van a ver incrementadas. Esto los hace muy recomendados para ambientes de partículas grasas y de concentraciones elevadas. La tercera tecnología de filtración que vamos a mencionar es la filtración química, que se refiere a aquellos compuestos que son capaces de retener en la superficie del propio filtro los contaminantes gaseosos. A diferencia de los filtros mecánicos en los cuales hablábamos de filtros generales, para la filtración química deberemos estudiar en cada filtro si es eficaz para remover el gas contaminante en cada caso. Quizá el filtro de gases más extendido y más usado es el carbón activo, ya que puede tener una gran superficie específica que alcance los 1000 metros cuadrados por cada gramo de sustancia. Y la clasificación, la normativa que clasifica estos filtros es la ISO 10121/3. Esta clasifica los filtros en función de la capacidad de retención que tengan y al igual que veíamos antes con los filtros de bolsa o los filtros compactos, podemos determinar diferentes tecnologías y diferentes filtros con mayores o menores capacidades. Por ejemplo, tenemos unos filtros de carbón activo impregnado que serán útiles para la eliminación conjunta tanto de partículas como de gases. Y luego tendremos los filtros de carbón activo en cartucho, que son aquellos de mayor capacidad. Son equipos que se encuentran rellenos de granos del carbón activo, del absorbente que usemos, y el aire al atravesar el cartucho será purificado y se eliminarán y se retendrán los gases en el interior de la estructura del carbón activo, como se muestra en esta imagen. En esta diapositiva quiero hacer un breve resumen sobre las tres tecnologías de filtración, haciendo especial hincapié en el aspecto de eficiencia energética, ya que, como hemos hablado, un filtro mecánico, según se vaya aumentando su operación y su tiempo de uso, va a ir obstruyéndose. Al final, las propias partículas van a acabar siendo parte del filtro y esto, por una parte, nos va a ayudar a aumentar la eficiencia de retención de partículas, pero por otra parte nos va a provocar que las pérdidas de carga aumenten. Esto va a obligar al ventilador a trabajar con una mayor potencia, lo cual nos va a obligar a un mayor consumo energético. Esto es una ventaja que no ocurre con la filtración electrostática, ya que aunque los propios filtros electrostáticos requieren un consumo energético, este filtro es muy bajo, este consumo es muy bajo y no se ve incrementado según aumenta la operación. Y ya por último, vamos a establecer algunas pautas para las soluciones de filtración. Siempre que tengamos un proyecto de filtración, lo que debemos realizar en primer lugar es un estudio de los contaminantes. Si nosotros queremos eliminar de manera correcta los contaminantes, debemos saber qué contaminantes se tratan, ya que, como hemos visto, no necesitaremos el mismo filtro si tenemos un problema de contaminantes gaseosos o si el problema se trata de partículas. Una vez tenemos caracterizados los contaminantes que debemos eliminar, se deben considerar para qué caudales van a tener que trabajar nuestro sistema de filtración y qué pérdidas de carga llevan asociadas estos filtros. Una vez hemos hecho esto, tenemos que realizar un estudio de qué etapas de filtración son necesarias. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta corriente gaseosa en la cual se presentan contaminantes particulados de distinto tamaño o incluso gaseosos, siempre deberemos eliminar en primer lugar las partículas gruesas mediante un prefiltro. Una vez este prefiltro ha eliminado las partículas gruesas, deberemos eliminar las partículas finas. Y por último, deberemos eliminar estas partículas ultrafinas. Y solo cuando el aire que queramos tratar esté libre de partículas, deberemos hacer que atraviese el filtro de gases de carbón activo. El orden de los filtros que se indica en este caso es importante por varios motivos. El primero de ellos es que este sistema, eliminando primero las partículas gruesas hasta las finas y luego los gases, van a ser los sistemas más eficientes, ya que cada filtro en este caso va a eliminar las partículas para las cuales está diseñado y no vamos a tener problemas de obstrucción prematura, como si, por ejemplo, podríamos tener si ponemos directamente un filtro de partículas ultrafinas, que se puede obstruir rápidamente con aquellas partículas más gruesas.
Esto también es una ventaja a la hora de realizar el mantenimiento de nuestro sistema de filtración, ya que muchas veces el filtro de partículas gruesas se obstruirá más rápido y solo habrá que realizar el cambio de este filtro, ya que a su vez este filtro de partículas gruesas va a proteger a los filtros más sensibles, como el de partículas ultrafinas, que van a poder aumentar su tiempo de vida si solo se dedican a filtrar partículas para las cuales están diseñadas, que son las ultrafinas. Tras considerar las etapas de filtración, se deben considerar las pérdidas de carga finales asociadas al filtro. Al final, el filtro, una vez que se obstruye, como hemos ido hablando, puede ser que aumente las pérdidas de carga a lo largo de la operación, con lo cual será importante que realicemos una selección de ventilador que permita un margen para cuando las pérdidas de carga aumenten, para que se mantenga el caudal de ventilación. Por último, se deben realizar otras consideraciones, como por ejemplo, ¿es necesario un sistema de filtración que tenga unas condiciones de trabajo determinadas, filtros para unas temperaturas especiales? ¿Se necesita un sistema de ventilación modular con filtros? ¿Se necesita solo un sistema de filtros, unos módulos de filtración sueltos? Todo esto se deberá considerar para elegir la mejor solución. Gonzalo, una pregunta. Sí. Evidentemente, este sería el caso más extremo o en el que el aire no saldría más limpio, pero no en todos los proyectos vamos a necesitar todas las etapas de filtración, ¿no? Habría que ser Efectivamente. consecuente un poco con lo que se quiere, ¿no? Efectivamente, cuando realizamos una consideración de cuáles son las condiciones que necesitamos, incluso en las etapas de filtración, no siempre vamos a necesitar, igual que no siempre vamos a presentar todos estos contaminantes, o puede que sí, pero puede que su concentración no sea tan elevada, no siempre van a ser necesarias. Por eso es necesario realizar el estudio de contaminantes, ver qué contaminantes tenemos y poner los filtros más óptimos. Al final, esto sería un sistema de lo más avanzado con todas estas etapas, pero muchas veces no será necesario. Y ya por último, vamos a dar algunas soluciones de filtración extendidas en la industria. Para edificios terciarios, en España tenemos la normativa RITE, que es el Reglamento de Instalación Térmica de los Edificios, que establece cuáles son los filtros que se deben instalar en según qué edificios, que se pueden clasificar por su IDA y en función de la calidad del aire exterior. En la normativa SRAE 64.1, es 64.1, disculpad, en el apartado, en las subsecciones 6.1.4.1 y 6.1.4.2, se indica que en aquellos casos en los que los edificios se ventilen en zonas en las cuales los niveles de PM2,5 y PM10 se encuentren por encima de los recomendables, se deberán introducir estas dos etapas de filtración para eliminar estos contaminantes. Para estos equipos, para cumplir estas normativas, están muy extendidos equipos que tienen las doble etapas de filtración, como por ejemplo este equipo de aportación o este recuperador de calor, en los cuales se pueden ver cómo se presentan filtros, en este caso compactos y en este caso y en la impulsión plegados, para la eliminación de las partículas. En los edificios industriales puede ser que exista una ausencia, que no exista una normativa de filtración específica, ya que en muchos casos puede ser que la ley nos establezca que no se pueden emitir partículas por encima de un determinado nivel, pero no se nos va a determinar ni no se nos va a obligar a poner unos filtros específicos, como si hemos visto, por ejemplo, que el RITE nos podía obligar a un F6F8 o ASRAE nos podía recomendar unos MERV 8 y 11. En estos casos será muy importante que hagamos este estudio de contaminantes, que estudiemos cuáles son los requisitos que tenemos que alcanzar de filtración y en base a los contaminantes presentes y a los requisitos que tenemos que alcanzar, plantear qué etapas son necesarias en este caso. Por ejemplo, será recomendable un prefiltro como primera etapa de filtración, un equipo que sea capaz de eliminar aquellas partículas gruesas y que a su vez sea capaz de proteger a los equipos posteriores. Tras el prefiltro será recomendable instalar un filtro de partículas finas, será recomendable poner o un filtro de bolsa o un filtro compacto, que mediante la profundidad, mediante un equipo que tenga una determinada profundidad, vamos a conseguir una mayor superficie de filtración y al final, con una mayor superficie de filtración, alcanzaremos una mayor eficiencia. Y como explicaba antes Carlos, solo en caso de que sea necesario,
plantearemos una etapa final de filtración. Si tenemos un problema de gases, será interesante estudiar qué contaminante gaseoso es para poner un filtro de carbón activo que sea capaz de retener estos contaminantes. Y si lo que queremos es, por ejemplo, en casos como quirófanos hospitales, eliminar el total de partículas que van a entrar en una determinada sala, pondremos un filtro EPA capaz de eliminar todas las partículas. Por último, la extracción de aires de cocina sigue la normativa de filtración UNE 100.165-2004. En esta se establece que se deben colocar filtros metálicos lavables, ya que estos son ambientes muy sucios en los cuales se van a ensuciar rápidamente los filtros, y mediante unos filtros metálicos lavables vamos a alargar el tiempo de vida de estos filtros y vamos a reducir la cantidad de residuos y de desecho que asociado a estos filtros. Y va a ser necesario eliminar el 90% de las grasas y aceites. En este tipo de proyectos, en la extracción de aires de cocina, están muy avanzados los filtros electrostáticos, que precisamente cuentan con una primera etapa de prefiltro de malla lavable, y posteriormente el aire atraviesa el filtro electrostático. Este filtro electrostático posee en su parte inferior unas bandejas recogegrasas que va a permitir que los filtros se mantengan limpios mediante la limpieza de esta bandeja para que se puedan seguir reteniendo los contaminantes. En caso de que después de esta eliminación de partículas con el filtro electrostático sea también necesario realizar una depuración de los gases, será óptimo poner un filtro de carbón activo, pero solo después del filtro electrostático, ya que tendremos que asegurar que al carbón activo le llegue un aire libre de partículas para aumentar su tiempo de vida y evitar su obstrucción. Posterior a los equipos de filtración, se pueden poner equipos de ventilación que, como se ve en esta imagen, pueden ser modulares, todos adaptados a una misma sección, y que pueden ser tanto horizontales en conducto o verticales en chimenea. Y ya por último, para acabar esta presentación y antes de comenzar con el turno de posibles preguntas, comentaros que si tenéis algún proyecto de filtración, podéis consultarnos a nosotros, podemos hacer un estudio de cuáles son las etapas de filtración más apropiadas, podemos estudiar qué requerimientos se tienen de muchos tipos, caudal, etapas de filtración, espacio, para así elegir y seleccionar la mejor solución de filtración que pueda ser necesaria en cada caso. Y os invitamos a que nos sigáis en LinkedIn para estar al tanto de todas nuestras novedades, para estar al tanto de posibles futuros microlearnings. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. No sé, Carlos, si tenemos algunas preguntas en el panel o si hay algún Sí que comentario. tenemos preguntas. Vamos a darles un poquito más de tiempo para que sigan preguntando lo que vayan queriendo. Y mientras tanto, tú le das un traguito al agua y yo les voy subiendo la presentación para que la puedan descargar, ¿de acuerdo? De En el acuerdo. apartado documentos se os va a abrir en unos momentos en cuanto suba la presentación en formato PDF, ¿de acuerdo? Y os la vais a poder descargar, ¿vale? Bueno, pues ya se está cargando. Mientras tanto podéis ir haciendo las preguntas. Vale, ya deberíais tener acceso al archivo PDF. Si por cualquier motivo no podéis descargarlo o tenéis algún problema, pues nos lo podéis pedir y os lo mandamos por correo, ¿de acuerdo? Entonces, Gonzalo, sí que parece que tenemos bastantes preguntas, así que vamos a empezar con ello, ¿de acuerdo? Que ahora ahora es cuando se pone interesante en el Vamos a turno ver de qué tal. preguntas y de debate, ¿de acuerdo? Mira, Adelante. nos pregunta Gonzalo López, un tocayo tuyo. Un De tocayo, sí. cara, de cara a poder seleccionar el ventilador, ¿de qué orden de magnitud están las pérdidas de carga en los filtros de partículas? Vale. Esto siempre es una respuesta un poco genérica. Hay que realizar un estudio apropiado, pero se suele recomendar que se elija entre dos valores de pérdida de carga. Una de dos, o 100 pascales extra a las pérdidas de carga del filtro limpio, o 3 veces el valor de las pérdidas de carga iniciales. Es decir, si inicialmente tu filtro te genera 20 pascales, que consideres unos 60. Y en caso de que el filtro sea 50 pascales y 3 veces las pérdidas de carga iniciales sean 150, que consideres 100 pascales. Sí que siempre es necesario en esto ir con cautela, porque al final
el filtro según se obstruya. Es cierto que si tú tienes varias etapas de filtración, no se te van a obstruir todas a la vez. Es probable que las diferentes etapas, por ejemplo, el prefiltro, se obstruya antes, y si tienes varias etapas de filtración, pues un mínimo de 200 pascales sería recomendable, porque al final, si el ventilador siempre gira a la misma potencia o ha llegado a su máxima de potencia y no puede dar más caudal y las pérdidas de carga van aumentando, lo que vamos a tener es una pérdida de caudal. Entonces, Efectivamente. en torno a 200 pascales o 100 pascales por filtro. También no es lo mismo si tú estás... Es una respuesta muy genérica, porque no es lo mismo si tú tienes un sistema de filtración de 20.000 metros cúbicos hora que un sistema de 250 metros cúbicos hora. Yo creo que con la orientación que ha dado Gonzalo más o menos lo pueden prever. Simplemente que sepan que evidentemente un filtro mecánico va a suponer siempre una pérdida de carga que además va a ir creciendo con el tiempo. Entonces tienen que preverlo para el diseño, para no quedarse cortos luego con el caudal, ¿no? Sí. Bueno, mira, tenemos otra pregunta de Salvador Aldosa. Están entrando bastantes preguntas, así que bueno, iremos Voy a ir al contestando. La grano. verdad que nos Perfecto. gusta esta parte de debate, así que vamos con ello. Dice Salvador, para filtrar el aire de un parking, ¿qué tipo de filtro? Esta es curiosa. Está, claro, para filtrar el aire del interior al exterior o para filtrar el aire que Yo, en- introducimos en el parking. Es que hay yo que en- hacer muchas consideraciones. Dependiendo de lo que esté preguntando, será una cosa u otra. A ver, al final lo Efectivamente. podemos resumir en que un parking, por lo menos en la normativa más extendida, es un lugar que se considera no habitable, con lo cual el aire que introducimos simplemente tiene función de, en primer lugar, diluir las posibles concentraciones de monóxido que esté habiendo, la posible suciedad que se esté acumulando y, sobre todo, para en caso de incendio, pues poder hacer un control del humo. Si se está refiriendo a la extracción del humo, normalmente no merece la pena el colocar ningún tipo de filtro porque el aire sale tan sucio que duraría muy poco, ¿no? Lo que se suele hacer es extraerlo directamente lo más alto que se pueda para que la atmósfera ya lo pueda Lo diluir, diluye. ¿no? Al fin y al Efectivamente. cabo, esa contaminación no deja de ser la que ya tenemos en las ciudades por el paso de los coches, ¿no? Bueno, no sé, Salvador, si te hemos contestado, si no, pues nos vuelves a escribir, ¿vale? A ver, tenemos una pregunta bastante larga de nuestro compañero Josep Solé. Voy a intentar resumirla un poco porque la verdad que ¿De es acuerdo? larga. A ver, al final nos dice que tendemos a hablar mucho de tamaño de partículas, pero que hay muchas cosas palpables que no sabemos qué tamaño tienen, ¿no? Polen, virus, humo de tabaco, fibras textiles. Hmm. Y dice que cómo podemos asociar cada tipo de nivel de filtro Vale. de filtro requerido, ¿vale? Y aparte nos pregunta si existe alguna recomendación de velocidad de aire para cada tipo de filtro, de velocidad de paso de aire. Yo entiendo que Vale. tiene más que ver con el caudal, ¿no? Sí. Al final, bueno, la velocidad de paso de aire por un filtro va a estar en función de la sección que este tenga, y digamos que los filtros van a tener un caudal máximo, que siempre se va a recomendar no superar. Al final, va a ser este caudal el que te determine la velocidad. Sobre lo que preguntaba de tamaños genéricos de partículas, a ver, es cierto que muchas veces es difícil saber porque si el polen que tú tienes es un... No siempre vamos a... Aunque es interesante realizar este estudio de contaminantes, no siempre vamos a estar seguros de que tú tienes un porcentaje de partículas en un 80% PM10, en un 15% PM2,5. Para estos casos, o sea, aunque si bien hay tablas, y Sodeca creo que disponemos de algunas de ellas que podemos, En algún catálogo en algún de catálogo, calidad de aire interior lo tenemos. en el que se hace una Eh, clasificación general que permite saber, oye, pues en general el polen está en este rango, al final todos son rangos. En esos casos, lo más apropiado siempre será tener un poco varias etapas de filtración, lo que hablábamos antes. Un filtro, un prefiltro que pueda eliminar PM10 y luego un filtro que a lo mejor ya te garantice una eliminación de PM2,5 y PM1 superior al 50-60%. Muy bien. Bueno, Gonzalo, como seguimos teniendo muchas Sí. preguntas, vamos No, con ello, ¿de acuerdo? A ver, nos pregunta Jairo Alexander, ¿se recomienda el uso de filtros mecánicos infrenados con carbón activado de una sola etapa? bueno, al final también depende de las condiciones que tú tengas, depende de las condiciones que tú quieras alcanzar, y sobre todo esto depende mucho del espacio que tú tengas disponible. Al final, hombre, si tú puedes poner primero un prefiltro, un G4, por ejemplo, o un EPM10 75%, y luego un filtro de cartucho,
va a ser mejor. Pero muchas veces encontramos requisitos de espacio que tú no tienes posibilidad. Pues en estos casos tú pones un filtro de carbono activo impregnado en un filtro mecánico y vigilando bien, al final, sabiendo que tú vas a tener que hacer, si lo tuviese separado, podría realizar una limpieza por separado y evitar que no se obstruya uno y cuidar cada uno por separado. En este caso habrá que realizar con más cuidado el mantenimiento, ya que a lo mejor cuando uno de los dos alcance su máximo, aunque pudiese seguir absorbiendo partículas, si ya la parte de carbono activo impregnado ha alcanzado su capacidad máxima, vas a tener ahí problemas. Pero bueno, son filtros que existen y como existentes se pueden usar. En En función general, de... Gonzalo, si la técnica nos lo permite, digamos que una sola etapa de carbón activado impregnado no es lo más recomendable, ¿no? Si podemos, el filtro Si de podemos cartucho poner siempre las va a dos, funcionar mejor y si podemos poner 2 etapas de filtración, vamos a proteger el carbón sí. activado un poquito más, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces el espacio es el que es. Ujú. Muy bien, venga, vamos a seguir, que como te digo, tenemos muchas Sí. preguntas, ¿eh? Muchas preguntas. Vamos a ver. Si no podemos contestar, ya lo voy diciendo, si no podemos contestar todos, porque la verdad que hay un montón, nos quedaremos con las que no hemos contestado en directo y las contestaremos vía mail, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Vale, nos preguntan otra vez por las pérdidas de presión de acuerdo al nivel de filtrado. Yo, por terminar de rematar esta pregunta, todas nuestras fichas técnicas de equipo, ya sean de filtros en solitario o de sistemas de ventilación con filtración, van a poder encontrar las pérdidas de carga o bien incluidas en el sistema de ventilación o bien las pérdidas de carga que van a generar los filtros en el sistema, ¿de acuerdo? A filtro limpio, con lo cual ahí lo van a poder ver. Depende, estas preguntas es muy difícil de contestar porque depende muchísimo del caudal que estemos tratando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os animo a que busquéis entre nuestras fichas técnicas para que os podáis hacer una idea mejor de qué pérdida de carga estaríamos hablando, ¿vale? Un detalle rápido, Carlos. No Sí, solo cuéntame. al final, también por lo que es difícil mojarse, porque un filtro tú no sabes cuánta contaminación lo va a estar atravesando. Puede ser que el filtro te haya durado 3 meses y que de repente venga una intrusión de polvo del desierto y se te colmaten los filtros en un día. Entonces, Muy bien, claro, efectivamente, muy buen apunte. Mira, tenemos otra compañera, otra pregunta del compañero Tony Pérez. Nos dice sí, que si hay alguna clasificación o alguna tabla que clasifique las partículas según el tamaño, gruesas, finas o ultrafinas. Más o menos si se puede sí, hacer esa clasificación, ¿no? Más o menos. sí. Si fuese al principio, disculpad que seguís viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Es algo que no he introducido esta diapositiva, pero que se puede estudiar de cara a otras. Suele considerarse, al final el PM10 agrupa también PM2,5 y PM1, ¿vale? Pero si considerásemos partículas gruesas, sería a lo mejor todo el rango de PM10 a PM2,5, sin considerar lo que hay por debajo del PM2,5. Grueso sería como entre 10 micrómetros y 2,5 micrómetros, finas entre 2,5 y 1,5 y ultrafinas 1. No se puede decir que 2,5 sea enterofinas porque habría que eliminar la parte de PM1, que eso sería ultrafinas. No sé si esto responde un poco la pregunta. Yo creo que sí, Gonzalo, ha quedado claro. Mira, tenemos otra pregunta muy interesante que es que si tenemos bibliografía o familias en Revit. Entiendo que se refiere a familias BIM. En nuestro software de cálculo y selección de equipos vas a poder encontrar en el QuickFan, que es totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Te lo puedes descargar de nuestra página web. Vas a poder encontrar, me atrevería a decir que ya prácticamente casi todas las familias de ventiladores con el modelo BIM en Revit para que lo puedas utilizar en los proyectos y en algunos casos también con el dibujo CAD 2D, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, venga, voy a bucear un poco entre las preguntas que siguen quedando, porque ya te digo, Gonzalo, que tenemos muchas. ¿De acuerdo? Mira, una pregunta muy buena. Joan Soria, ¿tenéis soluciones específicas para el filtrado de aire proveniente de laboratorios? Sí. Tenemos al final para laboratorios, hay un tipo de tecnología también puede ser, bueno, voy a introducir primero en las que tenemos y en algunas que no hemos mencionado. Al final para laboratorios es recomendable filtro SEPA, unos filtros de partículas absoluta que te aseguren que no... También aquí depende de qué quieres, aportar o extraer. Recomendamos filtro SEPA para la aportación, para asegurar que se introduce un aire lo más puro, y se recomiendan los sistemas de extracción en función de con lo que se esté trabajando en el laboratorio, pero si puede haber virus o microorganismos, se recomienda, aunque no los hemos tratado aquí, que también disponemos en Sodeca, sistemas de desinfección. Al final,
cámaras Cámaras de monitor, germicidas. cámaras germicidas, lámparas ultravioleta. Muy bien. Bueno, en cualquier caso sería estudiar el laboratorio concreto porque hay laboratorios de muchos tipos, ¿no? Hay laboratorios que tienen un nivel de seguridad bajo, medio o alto, ¿no? Entonces sería un poco estudiar qué tipo de seguridad requiere ese aire de extracción, pero sí. Además, creo, Gonzalo, que casi todos nuestros equipos cuentan casi con etapas modulares, ¿no? Que se pueden ir agregando más y más Efectivamente. filtros según sea necesario. Sí. Vale. Mira, tenemos dos preguntas referentes a qué velocidad de paso de aire se recomienda para usar un filtro de carbón activo, porque entiendo que tiene mucho que ver con la capacidad de retención del propio filtro, ¿no? El tiempo de contacto. Sí. Al final, es cierto que lo que se recomienda, suele haber una cantidad máxima, un caudal máximo. La velocidad depende del caudal que tengamos por filtro. Eso nosotros ahora mismo no te puedo decir un valor. Bueno, lo que sí le podemos decir es que, por ejemplo, tenemos un módulo de filtros de carbón activado, que es el MCA, que en la ficha técnica vas a poder encontrar el caudal recomendado para cada uno. Quiero decir que lo tenemos intrínsecamente metida la velocidad a la que queremos que pase ese aire en función del caudal, evidentemente, y del área superficial que va a ocupar ese filtro, para que funcione como tiene que funcionar. Yo te Eso puedo es. dar un nivel que más o menos se hablaba de intentar hacer el régimen lo más turbulento posible, evidentemente. Esto es como en una tecnología de filtración que se requiere que el tiempo de contacto, perdón, de desinfección, que se requiere que el tiempo de contacto sea muy superior. Y ahí hablábamos de en torno a 2,5-3 metros por segundo, ¿de acuerdo? Metros. Pero esas velocidades ya, Se como lo digo, las necesita. vamos a conseguir dentro del módulo de filtración que nosotros vamos a instalar, ¿no? En las fichas técnicas, ya os lo digo, MCA, ¿vale? Se llama. Podéis encontrar claramente esta gráfica en el que te dice, pues, para tanto caudal, qué cantidad de cartuchos, en este caso, porque por cartucho se requiere, dentro de una unidad de filtración, ¿vale? Y si tú respetas ese caudal, vas a asegurar las velocidades de filtración recomendadas. Efectivamente. Mira, nos preguntan otra que si disponemos de sistemas de filtración para salas de operaciones y Sí. cuáles son los datos mínimos requeridos para el diseño del sistema de techo y HVAC. Bueno, tenemos que aclarar aquí que en las salas de operaciones pueden llevar un sistema de filtración que son filtros de techo, que eso no lo manejamos nosotros. Nosotros siempre tenemos filtros o bien para conducto o bien para asociar a otros asociados a un ventilador, ¿no? Pero Gonzalo, más o menos, ¿qué datos nos tiene que pasar el compañero Luis Niega si quisiéramos diseñar un quirófano, más o menos? ¿Qué datos necesitaríamos? Claro, en un quirófano aparte que tenemos que garantizar otros parámetros como sobrepresión, necesitamos unos parámetros de estanqueidad de sala, pero para la selección del caudal necesitamos saber el aforo y en base a ese aforo nosotros seleccionaremos los filtros y aunque no podemos poner un módulo EPA, no son terminales, lo que explicaba Carlos, no son de estos de techo, pero sí que pueden ir en conducto. En base al aforo hacemos la selección del caudal y al final con el caudal podemos hacer el resto de selecciones de ventilador y de etapas de filtración. Sería interesante, pues por ejemplo, un prefiltro G4, F7 y a lo mejor un EPA de última etapa. Muy bien. Sí, depende de la normativa y del país del que nos estés hablando. Hay normativas que son más Eso estrictas. Aquí, también. por ejemplo, la normativa en España te obliga, según el tipo de quirófano, mínimo un filtro intermedio de lo que llamaríamos M5, un filtro superior F9 y un filtro terminal EPA, ¿de acuerdo? Con lo cual va a depender mucho de la normativa en la que estemos. Mira, nos hace otra pregunta muy interesante. Vamos a seguir, ¿eh? Mientras quede Sí. gente con ganas de preguntar, nosotros vamos a intentar responder las máximas posibles. Mira, nos preguntan por una unidad purificadora móvil como la UPM, ¿vale? ¿Puede Vale. usarse como equipo para tratar el aire en una sala blanca o un quirófano para intervenciones en una clínica estética sin aportación de aire exterior? A ver, ¿qué opinas? No, al final la renovación de aire se debe hacer, sobre todo si estamos hablando de un quirófano, de una sala de requerimientos tan elevados. Ujú, Al final, el aire hay que renovarlo, hay que ujú. realizar una aportación y extracción. Si encima es un quirófano, tú tienes que asegurar unas condiciones de sobrepresión Y y es imposible hacer una sobrepresión sin aire exterior, ¿no? sin aire exterior. Y también te diría que, hombre, en todo caso, la UPM, o sea, todo lo que he dicho, pero aparte que la UPM es una buena solución, pero si tienes una sala de laboratorio, existen equipos también Sodeca como la UPA, que Ujú. son
tienen mayores potencias y están más recomendados para aplicaciones de farmacia, para aplicaciones hospitalarias. De hecho, te voy a añadir una cosa. La UPA, que es la hermana mayor de la UPM, básicamente es un equipo muy similar, también de renovación, de recirculación de aire. Igual en un quirófano no, por el tema que hemos comentado de la sobrepresión sobre todo y que muchas veces la normativa te exige una renovación del aire con aire exterior. Pero yo sé que hay determinadas salas blancas o salas de ambiente controlado, no tan hospitalarias, pero otro tipo de salas de ambiente controlado, que sí que se pueden usar unidades de recirculación para apoyar una De ventilación apoyo, exterior. claro. ¿Por Eso qué? es. Porque la normativa de salas de ambiente controlado hace mucho hincapié en la cantidad de partículas que tiene dentro de la sala. Entonces sí que hemos hecho alguna vez algún proyecto en el que este tipo de equipos ayudan mucho porque sirven de apoyo para eliminar ese exceso de partículas que podríamos tener, ¿no? Entonces, en términos generales, como apoyo sí, como bien dice Gonzalo, pues para diseño nuevo, y sobre todo en quirófanos no es muy recomendable. Vamos a ver, voy a seguir buscando. Joder, hay gente que escribe bastante, ¿eh? Joder, me cuesta aquí hasta leer las preguntas. Muchas gracias por preguntar, ¿eh? Esta es la mejor parte de las formaciones, siempre lo decimos. Mira, otra pregunta un poco compleja. A ver qué le respondemos. El compañero Johan Martínez, ¿eh? Me gusta además la pregunta, ¿eh? Dice, ¿qué ¿Vale? tipo de filtración se requiere para los procesos que se usan con los cadáveres usando formol o formaldehído? Y cuyos gases son dióxido de carbono, hidrógeno, sobre todo formaldehído, ¿no? Yo entiendo que en el Sí, tema de los cadáveres, de las salas de autopsias que hemos hecho alguna y claro. tal, es el tema del formaldehído, ¿verdad? Efectivamente. Pues primero, siempre que tengamos que poner, y esto es algo que quiero volver a destacar, siempre que tengamos que poner un filtro de gases, como es en este caso, Mm, ponemos un prefiltro de partículas. No necesitamos a lo mejor que sea un filtro en función del. O sea, en esta sala a lo mejor no tiene por qué haber muchas. No tiene por qué haber muchas partículas, pero siempre ponemos un perfiltro de partículas para proteger el filtro de gases. Y sería recomendable asegurar que al final lo que hemos visto, los filtros de gases, tenemos que asegurar que son específicos para cada tipo de contaminante gaseoso. Al final, en función del tamaño molecular, un contaminante gaseoso, tamaño de Armstrong, 10 a la menos 10. Si ya nos parecía pequeño, partículas 10 a la menos 6, pues estos son más pequeños. Tenemos que asegurar que el absorbente que usemos, sea carbón activo, sea otro, sea específico para ese tipo de contaminante. Al ujú. final, una vez Eh, que aseguramos que es específico para ese tipo de contaminante, poner un filtro de carbón activo en cartucho. Aquí siempre el de mayor capacidad, ya que Y contaminantes. fíjate que te voy a complementar con una cosa también para el compañero Johan. Hay un filtro de gases que no hemos hablado hoy aquí porque normalmente lo usamos como sistema de desinfección, que es para lo que está diseñado, que son la fotocatálisis oxidativa, ¿de acuerdo? El MPCO, si lo queréis buscar el equipo MPCO, pero está más que recomendado precisamente para el formaldehído, porque sí que se sabe que con el formaldehído funciona muy bien, ¿de acuerdo? Básicamente es una lámpara ultravioleta que radia sobre un fotocatalizador. El fotocatalizador tiene una capacidad absorbente, igual que el carbón activado, muy grande, entonces lo podemos degradar por acción de la fotocatálisis, ¿de acuerdo, Johan? Entonces, tanto el carbón activado siempre en cartucho, como dice Gonzalo, como la fotocatálisis son muy recomendables para este tipo de salas de autopsias, ¿de acuerdo? Bueno, Gonzalo, ¿te has quedado con ganas de más? Porque seguimos teniendo preguntas, ¿eh? Tú mandas. Bueno, vamos a hacer un par más, ¿vale? Si te parece, ya que la gente está Sí. Y preguntando, si no, por hacemos correo un par más. responderemos las. Sí, de las hecho, tengo que decir que me estoy dejando bastante sin leer porque, bueno, intento buscar algunas que no se hayan repetido mucho, ¿de acuerdo? Pero las que Vale. se hayan quedado sin contestar, las contestaremos por correo, ¿vale? A ver, vamos a ver qué más. A ver qué más tenemos por aquí. En cualquier caso, Carlos, mientras buscas, pues como Mm, pueden ver mi correo en pantalla, si algo se queda en el tintero, si hay alguna duda, pues también pueden contactar conmigo y les daremos respuesta cuando se pueda, lo antes vale. posible. Bueno, mira, la gran mayoría de preguntas que quedaban son un poco dándole vueltas a todas las cosas que ya hemos ido comentando. ¿Mm? Si os parece, porque de verdad, lo primero agradeceros por esta participación, porque la verdad que es de lo que más nos gusta poder compartir este ratito con vosotros. Como veo algunas preguntas además que a lo mejor hace falta que estudiemos un poquito el caso en concreto que nos estáis poniendo, si os parece lo dejamos aquí.
y todas las preguntas nos comprometemos aquí, Gonzalo, Sí, levanta la mano y promételo que nos comprometemos a responder a las preguntas que se han quedado sin contestar, ¿de acuerdo? sí, las Eh, estudiaremos. de nuevo, gracias por la participación, ha sido una sesión muy buena, gracias Gonzalo por la fantástica explicación. Y bueno, como ha dicho Gonzalo, nos vemos en los siguientes microlearnings que ya tenemos pronosticados durante todo este año 2025, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y estamos en contacto, ¿vale? Muchas Venga, gracias. hasta luego. Buena tarde a todos.